en lo político, en lo social, donde tendremos entrevistas y más. Por Visión Divina TV. Hace poco un profesor de la facultad me dijo algo que a mí me iluminó mucho, y era que Jesús, en varias oportunidades, que para mí se tendría que haber... Señalando el camino, traerá dirección en lo deportivo, en lo espiritual, en lo político, en lo social. A continuación. A continuación, por Visión Divina TV, señalando el camino. Muy buena tarde a toda la población de Tumeremo. Hoy estamos aquí en el programa Señalando el Camino, programa que es dirigido por el pastor Heroíno Castillo. Así que hoy estamos en nombre del pastor Heroíno Castillo. Le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo de parte del pastor Heroíno Castillo y le bendecimos. Quien le habla hoy en esta tarde es el pastor Otoniel Castillo y hoy estaremos dirigiendo el programa Señalando el Camino. Así que también tenemos de invitada hoy a la hermana y pastora Sonia, quien es mi esposa. Bienvenida. Muchas gracias, es un placer para mí estar esta tarde en este programa Señalando el Camino, donde pues vamos a estar señalando a través de las promesas de Dios la palabra del Señor, y le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar con todos ustedes. Les bendecimos grandemente en esta tarde. Bien, estamos aquí para bendecirle, declarar una palabra de bendición para usted. Y como dice el nombre del programa, ¿verdad? Señalando el camino. Hoy estamos señalando el camino. Y hoy estaremos hablando de un tema muy importante, un tema bíblico, un tema que habla de la promesa de Dios. Estaremos viendo unos pasajes de la Biblia y bueno, estaremos mostrándole lo que significa, lo que es estar bajo la promesa de Dios, bajo la bendición divina, pues. Y hoy estaremos basándonos, pastora Sonia, en el capítulo 12 de Génesis. Libro de Génesis, amén. Capítulo 12, voy a leer 3 versículos que habla la palabra allí, que el versículo 1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Es decir, que vemos como Dios le habla a Abraham, ¿verdad? Para prometerle, para hacerle varias promesas. Dios le exigió algo a Abraham, le pidió algo a cambio. Entonces, hoy en día podemos ver cómo Dios mantiene su palabra, cómo Dios sigue bendiciendo a muchas personas, cómo Dios sigue bendiciendo muchos ministerios, pero Dios siempre te pide algo a cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios te va a bendecir, Dios quiere que tú le des algo a cambio. Muchas personas quieren ser bendecidos, pero no quieren dejar nada en su vida. Quieren ser bendecidos en la comodidad, quieren ser bendecidos sin renunciar a un pecado oculto. ¿Qué le parece a usted, pastora Sonia? Así es, las bendiciones y las promesas de Dios siempre van a estar en nuestra vida, pero depende también de nosotros el poder recibirlas. Si nosotros estamos esperando que Dios nos dé algo, pues tenemos que caminar en función a ese algo que nosotros estamos esperando de Dios. Si queremos conseguir obtener algo, debemos caminar enfocados hacia ese propósito, y en ese caminar hacia ese propósito siempre nos vamos a encontrar con cosas que hay en nuestra vida que nosotros debemos apartar, que nosotros debemos dejar atrás para poder alcanzar eso que nosotros estamos buscando, esa promesa, ese propósito, el cual Dios nos ha dado, nos ha llamado. Porque si queremos recibir algo, tenemos que hacer algo. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos al supermercado a comprar, a traer algo para nuestra casa, ¿será que llegamos a ese lugar con las manos vacías y regresamos a nuestra casa con las manos llenas? Creo que no.
debemos llevar algo de dinero, debemos llevar una lista de lo que vamos a comprar para poder traer esas compras a casa. Entonces, siempre tenemos que dar algo a cambio para poder recibir. En el caso de las promesas de Dios, cuando Dios nos promete algo, pues debemos caminar enfocados hacia cumplir ese propósito, ese llamado y poder obtener esa promesa de Dios para nuestra vida. Y creo que es pues siendo leal a Dios, siendo íntegro al Señor, siendo comprometido con el Señor, siendo obediente a la palabra de Dios, y así las promesas de Dios van a poder cumplirse en nuestra vida y en lo que nosotros estamos esperando, en nuestra familia. La palabra que haya sido declarada sobre nuestra vida la vamos a poder ver si caminamos alineados a la palabra de nuestro Dios. Amén. Dijiste algo muy importante, ¿verdad? Hablaste de la obediencia. Muchos hermanos y personas que no son cristianas, hoy en día, ellos piden bendición de Dios. Y las personas siempre hablan de la bendición, de la promesa del Señor. Pero muchas veces no quieren sacrificar nada a cambio. Muchas veces quieren mantenerse en el pecado, en la práctica del pecado. Y sabemos que cuando una persona practica el pecado, eso lo aleja de la presencia de Dios. Eso lo aleja del plan de Dios. Ejemplo tenemos del huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿verdad? Dios lo creó para que ellos gobernaran, todo lo que había allí en aquel lugar, para que ellos se hicieran amos y señores en el Edén. Pero ¿qué pasó? Que por causa de la desobediencia, ellos perdieron todo aquello que el Señor le había entregado. Eso lo podemos ver hoy en día. Hoy en día podemos ver cómo hay personas que son grandemente bendecidas por Dios, pero más adelante vemos cómo caen en un estado de pobreza, en un estado de derrota. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque existe algo en la manifestación del fruto del Espíritu que se llama la templanza. ¿Qué es la templanza? Cuando nosotros tenemos dominio propio. Un individuo, un ser humano, un creyente tiene que tener dominio propio, y en ese dominio propio tiene que darle el primer lugar a Dios. Eso es así. ¿Qué te parece? Así es. Cuando la persona logra tener ese dominio propio, va a poder alcanzar esas promesas de Dios. En cambio, si quiere caminar hacia esa promesa que Dios le ha dado, pero en el camino, a través de esos tropiezos que hay, pues no quiere sacrificar nada, como lo decía, no va a poder lograrlo, porque hay cosas en nuestra vida que debemos dejar atrás para poder alcanzar lo que Dios nos ha prometido a cada uno de nosotros. Debemos tener siempre presente que las bendiciones de Dios van ligadas a lo que se llama la obediencia. Si nosotros somos obedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios, pues sus promesas nos alcanzarán y las vamos a poder ver cumplidas en nuestra vida. Pero si Dios nos llama para bendecirnos y de hecho logramos alcanzar o entrar a la bendición, pero nuestro corazón se engrandece o creemos que ya somos más que los demás o cosas así, tomamos actitudes erróneas, equivocadas, así como esa bendición llega a nuestra vida, también podemos perderla por causa de nuestras actitudes. He aquí la importancia de la templanza, del dominio propio, ¿verdad? Saber quién ha sido quien nos ha bendecido, de dónde ha venido esa bendición a nuestra vida, a quién le debemos la bendición que nosotros tenemos, la promesa que se ha cumplido, y no engrandecernos nosotros mismos, sino darle siempre la gloria a Dios y saber Amén. Que dependemos de Él y que todo lo que tenemos y somos pues es de Él. Así es, porque mira, si nosotros nos vamos a un análisis profundo de la palabra, así como el Génesis, podemos ver la historia de Abraham. Yo inicialmente leí el primer versículo del capítulo 12, donde dice, el versículo 1 dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios le había ordenado, le dio una orden. Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. O sea, él se iba a ir a un lugar donde Dios le iba a mostrar a él, donde él iba a estar. ¿Qué sucede hoy en día? ¿Qué sucede hoy en día? Que muchas personas no dejan que Dios trabaje en ellos.
sino que ellos quieren hacer la cosa a su propia manera, a su propia voluntad. Y allí es donde Dios dice, bueno, o eres tú o soy yo. Porque la palabra también nos dice que la voluntad de Dios es perfecta. Lo que Dios quiere para sus hijos es perfecto. Entonces Dios no va a traer algo malo a sus hijos. Si Dios te llama, primero es para bendecirte y prosperarte. Si Dios te llama, es porque Dios quiere llevarte a otro nivel. Sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, las enfermedades, la escasez, y por ende todo lo que vemos en este mundo, o en su gran mayoría, son consecuencias de pecado. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cómo hacemos nosotros para andar bajo esa dimensión espiritual? Porque esa es una dimensión profunda, porque tenemos una presión extremadamente fuerte en la sociedad. El mundo nos muestra las cosas malas como que son buenas, y las buenas como que son malas. Entonces, para uno serle fiel a Dios, uno tiene que ver más allá de lo natural. O sea, tiene que depender 100% de lo espiritual. Aquí podemos ver también en el versículo 2 del capítulo 12, donde dice, y haré de ti una nación grande. O sea, Dios le estaba prometiendo a Abraham cosas maravillosas. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y será bendición. Y será bendición. Y en el 3 dice, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. Es decir, que cuando nosotros nos movemos, amigos que nos ve y hermanos que nos puede ver desde su casa, desde su televisor, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros somos tierra deseable, somos bendición para otra persona. Entonces es importante entender que para caminar bajo la dimensión divina, bajo la dimensión espiritual, bajo la bendición de Dios, bajo la promesa de Dios, primero tenemos que caminar bajo obediencia. Amén, así es. Y también en la renovación del espíritu, porque cuando no tenemos un espíritu renovado en lo que es la palabra de Dios, nos vamos quedando atrás. Exacto. Y nos va envolviendo el sistema, nos va envolviendo el mundo, lo que decías, que estamos viviendo en tiempos muy complicados, muy difíciles, donde a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y si no tenemos un espíritu y una mente renovada en la palabra de Dios, el mundo empieza a envolvernos, empieza a arrastrarnos, a llevarnos a ese terreno que nos aleja, que nos aparta de las promesas y del propósito de Dios para nuestra vida. Y terminamos envueltos en el sistema, envueltos como una persona que no tiene conocimiento de Dios, haciendo las cosas a nuestra propia voluntad y a nuestra manera, y olvidándonos y dejando atrás lo que verdaderamente importa, que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida, que como bien decías, es buena, es agradable y es perfecta. Sí, porque podemos ver por lo menos en el caso de Abraham, cuando Dios le hace ese llamado a Abraham, Dios le dice a Abraham, mira, vete de tu casa y de tu parentela. O sea, aléjate pues, quiero apartarte para bendecirte. Y podemos decir que en cierta forma Abraham obedeció, pero obedeció a media, porque él se fue de su tierra, pero se llevó a su sobrino Lot con él. Eso tipifica a muchas personas que buscan a Cristo, pero arrastran cosas del mundo. Hay cosas que no están dispuestos a renunciar, y podemos verlo allí como Abraham. Él obedeció a Dios a media. Él se va a esa tierra lejana que Dios le iba a mostrar, pero se llevó a su parentela, que en este caso era representado por Lot. ¿Qué sucede allí? Que como él no obedeció a lo que Dios le dijo, eso no fue de bendición, sino que eso fue de maldición. Eso generó problemas. Empezaron a haber conflictos entre los trabajadores, entre los pastores de ovejas, y pelea, y la cosa fue tan fuerte que luego Abraham tuvo que tomar una decisión y decirle a Lot, bueno, mira, aquí está esta tierra, ¿qué tierra tú escoges? Si tú te vas aquí, yo me voy allá. Si tú te vas al este, yo me voy al oeste. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Eso fue así. Entonces, ¿qué podemos ver hoy en día? Que cuando Dios nos hace un llamado
Dios nos llama, Dios nos aparta, Dios quiere que nos apartemos para Él, para el ministerio. Dios quiere que nosotros renunciemos a muchas cosas. Hay muchas familias que tienen llamado de Dios, pero siguen viviendo en pecado. Entonces la bendición no se puede manifestar allí. Hay hombres de Dios que tienen tremendo ministerio, pero tienen relación con una persona que no es su pareja, o no está casado, o vive en concubinato, o está casado pero se separó y vive con otra persona, y así por el estilo. Pero cuando Dios nos llama, tenemos que estar dispuestos a renunciar a todo aquello que a Dios no le agrada. Solamente de esa manera tenemos garantía de poder ver hecha esa promesa de Dios en nuestra vida. Claro, y tienes razón en lo que dices, que tipifica a la clase de persona, de creyente, que acepta a Dios, acepta seguir a Dios, pero como con condición. Señor, te sirvo, pero quiero traer esto conmigo. Déjame hacer esto. Déjame hacer esto, no Sí. puedo dejar esto, no puedo apartarme de esto. Pero quieren recibir la promesa de Dios completa. O sea, quieren servir a Dios a media, pero quieren recibir la bendición completa. Entonces esto, mi querido amigo, mi querido hermano, no funciona de esta manera. O obedecemos completamente a la voz y a la palabra de Dios, o no recibimos la bendición de Dios completa. Entonces, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, debemos tener presente que cuando tomamos la decisión en nuestra vida de servir al Señor, debemos hacerlo de todo corazón y dejar atrás completamente todo eso que nos separa del amor y de la misericordia de Dios. Debemos tener un cambio verdadero de actitud en toda nuestra vida y no servir a Dios a medias. Y de esa manera pues podemos alcanzar y ver cumplidas esas promesas de Dios en nuestra vida. Y por eso es que muchas personas dicen, bueno, pero tengo tanto tiempo pidiéndole esto a Dios y pidiéndole aquello, pero Dios no me responde. Pero ¿acaso estás viendo lo que tú estás haciendo? Si estás siendo completamente sincero en obedecer a Dios, o estás obedeciendo a medias. Entonces, si tú obedeces a medias, no vas a recibir la bendición completa. Pero si obedeces verdaderamente la voz de Dios, ten por seguro que las bendiciones de Dios en el tiempo de Dios van a llegar a tu vida y la vas a ver cumplida. Ese propósito lo vas a ver cumplido. Sí, porque también hay un pasaje de la Biblia que dice que mayor condenación tiene aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que cuando tú conoces el camino, cuando tú conoces la verdad y tú no la haces como debe ser, puede ser hasta de maldición para tu vida. Porque hay mayor condenación en ti, hay mayor condenación cuando tú haces la cosa de Dios a media. Dios quiere de nosotros todo. Dios no es un Dios de a media. Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra vida, nuestro corazón, amigo. Entonces quizá hay muchas situaciones en tu vida que tú no la entiendes, pero la razón es la siguiente. Si tú estás viviendo un evangelio a media, cuando hablamos de a media es que de repente tú sabes que está haciendo algo malo, algo indebido, que no puede hacerlo, pero lo está haciendo. Las promesas de Dios están allí, Dios no se ha olvidado de ti. Dios sigue fiel a su palabra, porque la Biblia dice que Dios no es hombre para equivocarse. O sea, y que Dios cuando da una palabra, Dios la mantiene. Porque nuestros pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni los de Dios como los nuestros. O sea, los pensamientos de Dios superan los nuestros. Entonces, no es que Dios se equivocó, es que en algo le está fallando a Dios. Entonces podemos ver en Abraham que en el versículo 3 dice, el versículo 3 del capítulo 12 dice, y bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, que cuando ya tú entras en esa dimensión espiritual, la cosa es tan tremenda que a causa de ti Dios va a bendecir a otra persona y también la puede maldecir. Que una persona se levantó en contra de ti, en contra de tu familia, en contra de tu ministerio. Digo lo que dice un versículo por allí, ay de aquel que se meta con uno de mis pequeñitos. Mejor es que se amarre una piedra de molino o un yunque, que es donde se forma el hierro, que es un metal extremadamente pesado, y que se tire a la profundidad del mar. En poca palabra Dios le está diciendo, mejor es que se quite la vida y no que se meta con uno de mis pequeñitos. Pero eso se aplica solamente cuando estamos en obediencia a Dios y en santidad. Amén. No es que porque yo voy a la iglesia, porque yo digo aleluya, porque yo digo gloria a Dios,
ya eso se va a aplicar en mi vida. Eso es algo profundo. Estamos hablando del verdadero cristianismo, del verdadero arrepentimiento. Ahora, eso no quiere decir que no cometamos errores. Tenemos que aclarar eso para los que nos están viendo. Porque nosotros somos seres humanos y podemos fallar. Mientras estemos en esta carne pecaminosa, podemos fallar. Ahora, la palabra nos dice que si alguno pecare, vamos a decir inocentemente, involuntariamente pecó, abogado para con el Padre tenemos. ¿Quién es el Padre? El Creador, el mismo que nos dio la promesa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si alguno de nosotros peca, tiene que ser por accidente. No es que va a suceder algo de manera militada, de manera planificada. No. El pecado tiene que ser accidental en la vida del creyente. Solamente de esta manera no trae grandes consecuencias a nuestra vida. Pero cuando nosotros caemos en pecado y sabemos que lo que estamos haciendo está mal, está en contra de la palabra de Dios, está en contra del plan de Dios, eso se puede convertir en maldición. Y por eso es que vemos gente cristiana, evangélica, hermanos evangélicos que andan bajo maldición. Y usted me dirá, ¿cómo es eso si ya fueron lavados con la sangre de Cristo? Sí, Cristo lo lavó, pero ellos están todavía en un estado de pecado y tienen que renunciar a todas esas actitudes. Amén, así es. También dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Entonces, para no quedarnos en ese estado de maldición, pues debemos confesar nuestros pecados. Claro está que si pecamos, ¿verdad? Si fallamos, vamos a vivir las consecuencias de ese pecado en nuestra vida. Eso va a traer consecuencias a nuestra vida, a nuestra familia, depende lo que haya pasado en nuestra vida, el pecado que hayamos cometido, el error que hayamos tenido. Pero debemos avanzar, confesar el pecado, pedir perdón a Dios, seguir adelante y ver pues la mano de Dios obrando en nuestra vida. Porque si nos quedamos allí anclados al pecado, anclados a la maldición, no vamos a avanzar, no vamos a ver la tierra prometida, así como Dios le prometió a Abraham. Amén. Y ve tan grande, tengo un comentario aquí, porque después que Abraham, ¿verdad?, y su esposa Sara se van, se llevan su sobrino Lot, se presenta ese problemón que había allí, esa pelea, entonces Abraham se percata que algo no estaba bien, o sea, que algo estaba sucediendo, porque Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Entonces, ¿por qué había problemas? ¿Por qué estaba esa situación tan difícil allí de pelea, de conflicto? Entonces Abraham toma la decisión de separarse. Allí él entendió lo que Dios le había dicho al inicio, donde él le dijo que se fuera de su tierra y de su parentela. ¿Quién era su parentela allí? Lot, el sobrino Lot. Entonces decidió separarse de su parentela, que era Lot, su sobrino Lot, y entonces Dios vuelve y se le aparece, y vuelve y le vuelve a decir, le vuelve a rectificar de que él iba a ser bendecido, pero en un nivel mayor. Él le dice que iba a ser padre de muchedumbre. O sea, ya Dios le estaba hablando de que él iba a tener un hijo. Ya Dios le estaba diciendo, vamos a decir que 20 años atrás, 20 años antes de que naciera Isaac, de que él iba a ser padre de muchedumbre. Y estamos hablando de que Abraham estaba en una edad muy avanzada y Sara también. Ya ellos no estaban en una edad de gestación, no estaban en una edad de procrear. Entonces ahí es donde nosotros podemos entender de que para Dios no hay imposible. No importa tu situación económica, no importa tu formación intelectual, no importa tu formación que tú tengas. Si tú eres obediente, si eres obediente al llamado de Dios, a la palabra de Dios, Dios va a hacer lo imposible para bendecirte, para prometerte, para hacer cumplir esa promesa. Porque tenemos como ejemplo a Abraham. Y más adelante vemos donde luego Dios hizo realidad lo que le había prometido con ese hijo. Pero incluso sucedió algo allí que tenemos que traer a colación, que en el transcurso de ese tiempo, tanto Abraham como Sara, ellos analizaban en esa promesa. Yo me imagino que ellos se acotaban pensando en esa promesa y pasaban los años
pasan los años y no se cumple. Y ya desesperado, no sé cuántas personas Dios le ha prometido algo. Y por ejemplo, en este caso, hay jovencitas que Dios le promete un hombre, te voy a dar tu pareja. Y llegan y se desesperan, porque ve que pasa un año y humanamente ven la cosa difícil. Pasan 2 años y dicen, no, yo voy a ir al mundo, yo me voy a descarriar y voy a buscar un hombre afuera de la iglesia. Eso ha pasado, o viceversa, el hombre también. Y se van del territorio de la promesa, donde Dios le ha prometido que van a ser bendecidos, y se van al mundo. Cometen ese grave error. Allí conocen a alguien que no es el de la promesa. En este caso pasó con Abraham y Sara. Ellos se desesperaron al ver que no nacía ese hijo, y Sara, su esposa, le insinuó que tuviera un hijo con la esclava. Y sí, así fue. Ellos llegaron a un acuerdo y Abraham tuvo un hijo con la esclava. ¿Y quién nació en esa relación? Ismael. Ismael más no era el hijo de la promesa. No era el hijo, de la promesa, porque ellos quisieron adelantarse al tiempo de Dios, quisieron adelantarse al propósito de Dios. Y así sucede con muchas personas, se adelantan al tiempo de Dios, se adelantan al propósito de Dios y quieren hacer con su propia fuerza el trabajo que le corresponde hacer a Dios, y querer adelantar el cumplimiento de la promesa que Dios le ha hecho para su vida, y de repente podrán ver un aire fresco llegar a su vida y pensar, ay, se cumplió el propósito. Algo temporal. Algo temporal, se cumplió la promesa, pero sí, luego van a comenzar a vivir consecuencias de esa promesa. Es una promesa falsa, es una falsa alerta, no era lo que ellos verdaderamente estaban esperando, pues no era lo que Dios los prometió, es Amén. Lo que ellos buscaron por su propia fuerza, claro, y lo encontraron. No confiaron en Dios. No confiaron en Dios. Y vemos que hoy en día, hermana Sonia, hoy en día esos pueblos aún están enfrentados, porque Ismael representa al pueblo árabe, Isaac representa al pueblo judío, Israel, y hoy en día son pueblos que están en conflicto a causa, vea qué cosa tan profunda y la consecuencia de esa decisión. Ellos no esperaron el tiempo de Dios, sino que ellos por su propia, diría yo, concupiscencia, por su propio deseo, dijeron, no, mira, yo no creo que esto va a suceder, estamos viejitos. Vieron su condición humana, mas no le estaban creyendo a Dios en ese momento. ¿Y qué sucedió? Que nació Ismael, y luego que Ismael nació, eso fue otro conflicto, otro problema allí, porque entonces la esclava se enfrentaba a Sara, y había un conflicto. Fue tan tremenda la cosa que tuvieron que tomar la decisión de que ella se fuera a otra tierra, de que se apartara de ellos. Exactamente. Luego que sí nace el hijo de la promesa, finalmente, porque eso no fue así, porque es que cuando Dios nos promete algo, Dios nos lo va a dar a su tiempo, hermano y amigo, no es en el tiempo de nosotros. El tiempo de Dios es agradable, es perfecto, y Dios no te va a dar nada a ti si tú no estás preparado primero. La palabra de Dios dice que nosotros seremos probados como el oro fino. ¿Qué entendemos allí? Que Dios no te va a entregar algo si tú no estás capacitado para gerenciarlo. Amén, eso es así. Y vemos entonces que después que Dios bendice a Abraham con esta promesa, padre de muchedumbre, luego más adelante Dios le pide a Abraham que le dé ese hijo. Imagínate que tú eres madre, ¿verdad? Tú tienes 3 hijos. Imagínate que Dios te diga a ti, probando tu fe, que tú le des uno de tus hijos en sacrificio. ¿Qué es lo que tú vas a decir? El Señor reprenda al diablo. Esto no es de Dios, ¿verdad? Esto no es de Dios. Entonces vemos que Dios, después de tantos años, estamos hablando de más o menos unos 24 años, 25 años que pasaron para que naciera ese hijo de la promesa, Dios se lo pide después. Mira, ya te di el hijo. Porque ¿qué pasa? Que cuando Dios nos promete algo y luego lo tenemos, podemos caer en lo que se llama la vanagloria. Y entonces podemos echar a Dios a un lado. Podemos caer en la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Y entonces podemos caer en ese territorio. Y la palabra dice que el primer lugar debe ser de Dios. No del negocio, no del dinero, no del trabajo,
sino de Dios. Primeramente Dios y después lo demás. Entonces Dios dice, bueno, después de viejito te doy este hijo, te bendigo, ahora te voy a probar a ver si tu corazón aún está en mí o está en tu hijo, en la promesa. Y cuando Dios viene y le dice a Abraham que tiene que entregarle a su hijo en sacrificio, Abraham no lo pensó, agarró a su muchacho, agarró el cuchillo y agarró montaña. Yo me imagino a Abraham caminando montaña arriba a sacrificar a su hijo. Imagínense, porque es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero imagínense lo que estaría pasando por el corazón de Abraham. Me imagino que él estaba destrozado, porque, o sea, era el hijo que tanto había esperado, el hijo de la promesa. Claro. Y se preguntaría, bueno, Señor, ¿y cómo es esto? Me prometiste que sería padre de muchedumbres, padre de naciones, pero ahora me dices que sacrifique mi hijo. O sea, la única oportunidad de No entiendo, ¿verdad? de yo Podría multiplicarme, claro, no entiendo, ¿por qué entiendo. haces esto? ¿Qué está pasando? Más Claro. él, eso lo pensaría, imaginamos nosotros, pero Sí. él fue obediente. Él fue obediente. Llegó hasta el final, él preparó todo hasta el final y fue cuando Dios le habló y le pidió que no sacrificara porque- al muchacho que estaba probando su fe. Porque ya Dios vio que él estaba dispuesto a hacerlo. Dios vio su corazón, exactamente. Dios vio su corazón y lo que Dios vio en el corazón de Abraham fue que él lo iba a hacer. Él lo iba a hacer. Él no se iba a parar. Entonces, pero vea, pastora Sonia, lo que pasó después de ese acto que hizo Abraham. En el capítulo 22, yo voy a leerlo. Lo que dice en el capítulo 22, versículo, voy a buscarlo aquí que lo tengo anotado. Capítulo 22, versículo 15 al 18. 15 al 18. 22, Génesis 22, 15 al 18. Dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez. Lo llamó desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto ha hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo. O sea que aquí no estaba reconociendo a Ismael, estaba reconociendo a Isaac, tu único hijo. De cierto te bendeciré, le dijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Dios vuelve a confirmar su promesa. Y dice, y como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Y dice, esta es la promesa más fuerte que le hace aquí. Y dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. ¿Qué le está diciendo allí? Que ya la promesa de Dios hacia Abraham no dependía de lo que Abraham hiciera en un futuro. Amén, dejó de ser condicionada. Exactamente. Ya esa promesa, en ese acto que hizo Abraham, dejó de ser condicionada. Es decir, que en su simiente, todo lo que naciera de Abraham iba a ser bendito. Ahora, nos vamos a algo más profundo. Esa bendición llega hasta nuestro tiempo. Esa bendición llega hasta nosotros. Porque todos los cristianos evangélicos somos hijos espirituales de Abraham. Espiritualmente Abraham es nuestro padre, el padre de la fe. Y entonces esa simiente llega hasta nosotros. Nosotros estamos ahorita en un estado de bendición cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Amén. Es por eso importante, ¿verdad? Saber esperar el tiempo de Dios. Porque no fue hasta cuando nació el hijo de la promesa que Abraham y Sara comenzaron a disfrutar verdaderamente del cumplimiento de esa promesa que el Señor le había hecho tantos años atrás, siendo ya ellos de edad avanzada, 99 años, 99 años. tenían cuando nació el hijo de la promesa. Abraham. Y pudieron ver pues el cumplimiento de esa promesa, pudieron ver con sus ojos el cumplimiento de la promesa de Dios en ese tiempo en su vida. Y cuando hablamos de la bendición de Dios, no solamente fue, eso no quedó allí nada más que fue un hijo que Dios le dio y ya. Estamos hablando de que Dios lo bendijo en todas las áreas, en mucha riqueza, en muchos bienes, Dios lo bendijo a él. En la parte familiar también, porque tuvo un hijo a una edad ya avanzada. Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hermano, amigo que me está viendo, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios
Dios nos bendice en todas las áreas. No creas que Dios te va a bendecir, Dios te va a dar un hijo y en tu nevera no va a haber alimento. No, Dios te va a bendecir en los alimentos, Dios te va a bendecir en el dinero, Dios te va a bendecir en la salud, Dios te va a bendecir en lo espiritual, Dios te va a bendecir en lo familiar. Porque es como que usted tome un vaso de agua y usted lo ponga aquí y usted empieza a echarle agua. Llega un momento que ese récipe o ese recipiente, ese vaso, va a empezar, se va a llenar y va a empezar a botar agua. Así pasa con nosotros. Cuando Dios nos bendice, empiezan las bendiciones de nosotros a bendecir a otros. Porque como Él le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Entonces, a causa de la palabra del Señor, a causa de la obediencia, nosotros seremos bendiciones para otros. Amén. Bueno, amigos, en esta tarde queremos hacer un corte, así que vamos a seguir en sintonía, vamos a hacer un corte y estamos señalando el camino, mostrando lo que es el verdadero camino de la palabra. Estamos transmitiéndole aquí desde los estudios de Visión Divina TV. Señalando el camino, traerá dirección en lo deportivo, en lo espiritual, en lo político, en lo social, donde tendremos entrevistas y más. Por Visión Divina TV. ¿Ya nos encontraste? Ubícanos como Visión Divina TV Canal 12 y dale me gusta. Entérate de todas nuestras publicaciones. Todo lo nuevo. Síguenos, Visión Divina TV Canal 12 en Facebook. Visión Divina TV, Canal 12 por suscripción en todo el municipio Sifontes. Te brindamos la mejor programación. Canal 12, Divina TV. Visión Divina TV, Canal 12, por suscripción en todo el municipio Sifontes. Centro Cristiano Refugio Divino. Visión Divina TV. Te brindamos la mejor programación.
escuchando Visión Divina TV. Estamos de vuelta en Señalando el Camino. Amén, así es. A lo largo de la palabra del Señor encontramos muchas personas que lograron alcanzar estas promesas de parte de Dios, y pues ellos fueron obedientes también, al igual que Abraham, a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, y lograron obtener esas promesas de parte de Dios. Sí, y quizá hay muchos amigos que pueden estar decepcionados de la vida. Quizá muchas personas que un día fueron cristianos, un día le sirvieron a Dios y por diferentes motivos, ¿verdad? No están en el Evangelio, no están bajo la cobertura divina. Pero nuestro consejo hoy es que por nada del mundo te aparte de la palabra del Señor. Lo que tenemos que ser pacientes y darle su tiempo a Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. Dios ni se adelanta ni se atrasa. A su tiempo Dios hace las cosas. Podemos ver, como hemos reseñado hoy, lo que pasó con Abraham y su hijo Ismael, todas las consecuencias que sucedió allí, pues. Y también podemos ver con Adán y Eva, las consecuencias que tuvieron ellos cuando ellos desobedecieron a Dios. Cuando Dios le prometió, Dios le dio una autorización para que ellos comandaran, dirigieran todo lo que es el huerto del Edén, y ellos en desobediencia cayeron en pecado, pues. También podemos ver el mismo José, que fue un soñador. Él se mantuvo fiel, él es el ejemplo opuesto. José se mantuvo fiel a lo que Dios le prometió, y a la final él llegó a ser el gobernador de Egipto. Y si nos ponemos a ver tantos personajes bíblicos donde la Biblia nos habla de que tuvieron problemas, dificultades, muchos tuvieron en peligro de muerte, pero que al final de la jornada están en el libro de la fe, en la Biblia, porque ellos, como te digo, ellos vivieron y aguantaron para ellos obtener la victoria. O sea, que no es fácil, pues. Amén. El camino muchas veces se torna difícil, porque cuando queremos conseguir algo, queremos lograr algo, pues muchas veces no va a ser tan fácil como nosotros pensamos. Pero si somos constantes, si somos perseverantes y si somos fieles a Dios, vamos a poderlo ver cumplido en nuestra vida. Sí, porque como estamos viviendo unos tiempos tan rápido, todo es rápido hoy en día. Ya la gente quiere todo rápido, la gente quiere dinero rápido, la gente quiere tener hijos rápido, la gente quiere tener todo rápido, no quieren esperar nada. Entonces, en las cosas de Dios es diferente. Dios quiere que tú avances, pero Dios quiere primero que seas sincero. Dios quiere ver una transformación en tu vida. Porque es como te digo, Dios conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Dios conoce la profundidad de nuestro corazón. Y Dios sabe lo que tú y yo estamos pensando en este momento. Él lo sabe. Y ese Dios que nosotros tenemos, que tiene ese poder tan grande de aún ver nuestro pensamiento, Él sabe cuándo actuar. Él sabe cuándo realmente estamos preparados. Y entonces queremos bendecir en esta tarde. Por eso queremos bendecir a todos los amigos, a los hermanos que nos están viendo. Queremos declarar una palabra de bendición sobre su vida. Y la palabra que le podemos decir es que no se desespere, que espere el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es perfecto. A su tiempo Dios lo va a promover a otro nivel. A su tiempo Dios le va a bendecir. Pero Dios demanda de ti que seas fiel, que seas íntegro.
Eso es lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Amén, así es. La fidelidad a Dios es algo muy importante para poder permanecer en ese llamado y en ese propósito de Dios. Entonces, no debemos desesperarnos como hijos de Dios. Por muy difícil que parezca la situación, por muy complicado que parezca todo lo que podamos estar atravesando o esperando, por muy larga que parezca la espera y el camino para poder llegar hasta lo que Dios nos ha prometido, debemos ir allí tomados de la mano de Dios, con paciencia, con fe, con perseverancia y con constancia, y de cierto pues que lo vamos a poder ver con nuestros ojos, así como lo vio Amén. Abraham. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Lo que Dios te ha prometido, te lo ha dado sí o no? Amén. La mayoría de las cosas de las que Dios me ha prometido, pues las he podido ver cumplidas y realizadas en mi vida. Faltan muchas y aún no pierdo la esperanza, sigo pidiéndole al Señor. Amén. Sé que en el tiempo de Él, no en el mío, Claro. eso lo voy a ver cumplido. Bueno, yo te puedo decir también que, vamos a decir, más de un 50% de la promesa que Dios me ha dado, la he visto cumplida en mi vida. Más de un 50%. Entonces no estamos hablando de un libro de historia, no estamos hablando de una filosofía, estamos hablando que es una realidad, porque la estamos viviendo en nuestra propia vida. Y sabemos de muchos hermanos que también Dios lo ha sacado de lugares muy malos, terribles, de situaciones muy difíciles, y que hoy por hoy son personas bendecidas por Dios, son íconos de Dios hoy por hoy, personas que Dios lo ha transformado hasta en su forma de hablar, su forma de vestir, su intelecto, su economía, su familia, todo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando Dios viene a la vida de una persona? Que Dios te transforma para bien. ¿Ok? Porque la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces esa promesa que la tenemos allí en la Biblia, cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor, nosotros entramos en esa bendición. En la misma bendición de Abraham, que es el padre de la fe, nosotros también entramos en esa bendición. Lo único es que no tenemos que desesperarnos, sino que tenemos que esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios. Y Dios poco a poco nos va bendiciendo. Ahora el enemigo es contrario. El enemigo, él te atrae a través de las obras de la carne, como la bebida, la droga, los deseos sexuales, y te atrapa. Luego que te atrapa, te destruye. Él es paciente, el enemigo es paciente también. Él lo hace en una manera que tú lo ves satisfactorio, que te gusta, a tu carne le gusta, pero que al final de la jornada te destruye. Pierde tu hogar, pierde tu familia, pierde tus hijos, pierde tu economía, pierde tu esposa, pierde tu empleo y llega a ser un ser destruido a causa del pecado. ¿Cuántas personas que ustedes ven en la calle hoy tirado allí, borrachos, en un pasado fueron profesionales, personas que fueron preparadas, que fueron personas de éxito? Y porque le dieron, ¿cómo te digo? Ellos le dieron satisfacción a su carne, se llevaron de los deseos de la carne, hoy por hoy el enemigo lo destruyó. Y entonces hay que hacer un gran trabajo para rescatarlo. Pues Dios no, Dios trabaja de una manera diferente. Aunque tú estés destruido en la calle, aunque tú estés derrotado, aunque tú estés en la delincuencia, aunque tú estés en la droga, en el alcohol, en la prostitución, cuando tú le abres tu corazón a Dios, tú entras en la promesa del Señor. Y entonces el Señor empieza poco a poco a limpiarte, a cambiarte, a restituirte todo lo que el enemigo destruyó y a llevarte a un nivel de reino. Porque nosotros somos príncipe y princesa de reino. Nosotros dependemos, somos hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Entonces somos real sacerdocio, como dice la palabra, y como tal debemos vivir, como real sacerdocio. No se vale que nosotros, siendo hijos del Rey, vivamos como un mendigo. Eso no es de Dios. Si somos hijos del Rey, tenemos que vivir como príncipe. Pero solamente podemos lograr eso cuando caminamos bajo obediencia, bajo los lineamientos de la palabra del Señor. Amén, así es. Bajo la obediencia y bajo los lineamientos del Señor es que podemos, pues, alcanzar todo eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, que nunca nos dejaría, que nunca nos abandonaría, y sé que Dios es fiel y justo para cumplir Amén. lo que Él promete. Las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida
no te desesperes, espera el tiempo de Dios, espera esa promesa cumplida en tu vida. Solo sé obediente, constante, perseverante, fiel a Dios y mantente en la obediencia Amén. del Señor. Amén. Bueno, ya estamos concluyendo el programa por el día de hoy. El tiempo pasa rápido, pero vamos a darle una última palabra. ¿Qué última palabra le daría a los televidentes en esta tarde? Amén. Bueno, nada, eso mismo, que siempre estén allí con un corazón dispuesto a servir a Dios, y como hablamos en un principio, cuando tomes la decisión de servir a Dios, no lo hagas a media, hazlo de todo corazón para que puedas recibir la bendición de parte de Dios, la bendición plena, la bendición completa para Amén. ti y para tu familia, para que puedas convertirte también en bendición a otras personas a través de la promesa y del propósito de Dios en tu vida. Así es, porque Dios no es un Dios a media. Nuestro Dios es un Dios completo. Cuando Él te va a bendecir, te bendice. Lo único que puede paralizar la bendición de Dios es el pecado. Es el pecado. Si tú quieres paralizar la bendición de Dios en tu vida, empieza a practicar el pecado. Pero de lo contrario, si Dios dijo que te iba a bendecir, te va a bendecir. Nuestro trabajo es ser obediente al Señor, darle el primer lugar a Dios en nuestra vida. Eso no quiere decir que tú vas a estar orando las 24 horas del día, que tú vas a dejar de trabajar. No, eso no es lo que Dios te está diciendo, sino es que en todas tus tareas diarias que tú tengas, el primer lugar sea para Dios. Pero igual tú vas a trabajar, igual tú vas a tener tu vida con tu familia, con tus amigos, y te vas a abstener de pecar, porque Dios no camina con el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Así que Dios te bendiga, amigo, hermano, te bendecimos en esta tarde. Esto ha sido el programa de hoy, Señalando el Camino. Hemos estado bajo la cobertura del pastor Heroíno Castillo y en los controles técnicos Richard Pirela. Dios te bendiga y declaramos que las bendiciones de Dios te arropan de una manera sobrenatural. Bendiciones para tu vida. Hasta la próxima. Chao. Te amamos. Señalando el Camino traerá dirección en lo deportivo, en lo espiritual, en lo político, en lo social, donde tendremos entrevistas y más. Por Visión Divina TV.